Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a San Ambrosio. Para muchos de ustedes, su casa, se ven muy cómodos. Bienvenidos. Para otros, espero que se sientan cómodos como si estuvieran en su casa. Es un gustazo estar aquí con ustedes. El otro día, en la mañana, estaba yo charlando con ¿quién? Con Bismarck, uno de mis catequistas de aquí, que es de otra parroquia, y me decía, ¡ay, qué bárbaro! Mira ya, ¿cómo lo tienes todo planeado para eso del internet? Digo, ¿hasta crees? Si de por sí sudo todo el tiempo, vas a ver en la noche. Pero saben que hace como 5 años el padre Abelardo y yo quisimos empezar a hacer este tipo de formaciones por internet, pero como que la comunidad no estaba lista. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de formatos, se inscribía 1 o 2. Entonces, no puede funcionar, ¿verdad? Afortunadamente, ahorita ya con algunos avances de tecnología, pero sobre todo nosotros que estamos un poco más dentro de la tecnología, pues ya no nos hace falta, ya no le tenemos tanto miedo, ¿no? Entonces, me parece que algo excelente. Ya el padre Abelardo, cuando le dije cuánta gente se había inscrito por internet, dice que se está animando a hacer un curso. También el padre Abelardo, ¿verdad? Entonces, ojalá, a lo mejor también está viendo el padre Abelardo porque me pidió el link. Pero bueno. Bueno, pues bienvenidos al inicio del curso de interpretación bíblica. La Biblia es, la verdad, un tema que a mí me fascina, como ustedes lo saben. Les he tocado, seguramente están aquí porque me ha tocado darles alguna clase o compartir un poco de lo que he aprendido en cuestión de Sagrada Escritura. Ahora, para los que no me conocen del todo, me permito presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Vences Vargas. Aunque como ya soy americano, ahora ya no soy Vargas, a mi hermano le da mucho gusto, pero bueno, ahora soy Miguel Vences. El Vargas lo llevo en el corazón. Soy el director de educación religiosa aquí en la parroquia de San Ambrosio, en Houston, Texas. Hay algunas personas también en México viendo tomando el curso a través de YouTube. Bueno, para quienes se pregunten cómo es que acabé aquí tratando de compartir este tema, es porque, pues, siendo originario del Distrito Federal, me aventuré y me entró la curiosidad del seminario. Y soy de tan lento aprendizaje que me tomó 8 años dentro del seminario darme cuenta que mi vocación no era el sacerdocio. Imagínense ustedes. Entonces, pero con 8 años dentro del seminario, tuve la oportunidad de recibir prácticamente toda la formación de un sacerdote. Y después, cuando salí del seminario, además, fue cuando empecé a colaborar, no solamente aquí en la parroquia como director de educación religiosa, también con la oficina de ministerios hispanos, cuando estaba Jorge Delgado, la oficina de catequesis, que ahora se llama Oficina de Evangelización y Catequesis, y dando todos tipos de cursos. Y además, pues, la Sagrada Escritura es uno de los temas que más me ha fascinado. Y por cierto, saben que algo de lo que estoy muy emocionado ahora, y se los voy a compartir, aunque va a ser mucho trabajo, pero a partir de finales de agosto voy a estar estudiando una maestría en filosofía y apologética me voy a meter a la boca del lobo. No, bueno, para enromarme la buena. En la Universidad Bautista de Houston. ¿Ok? Algo que me llamó la atención de ese programa, ¿verdad? Es que siempre estamos tratando de entrar en diálogo, ¿verdad? Tenemos que dejar de vernos en oposición a nuestros hermanos separados o protestantes. Y entonces pienso yo que como ya tengo las bases de la interpretación bíblica católica, me parece interesante entrar y entender cómo piensan ellos, cuál es el proceso a través del cual ellos llegan a sus creencias. Entonces, pues les pido mucha oración porque voy a hacer todo el trabajo, más aparte ahora esa maestría. Pero estoy muy, muy emocionado y se los comparto con mucha, mucha alegría. Vamos a empezar, sentados como están, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y en esta noche en la que estamos reunidos, a punto de empezar el verano, con un clima precioso, un poquito caliente pero precioso, y con mucho más calor humano,
Te damos gracias porque estamos aquí todos reunidos. Esta cafetería empieza a llenarse. Y también gente a través del internet en otros lugares se está reuniendo con nosotros en espíritu, para que sepamos, para que podamos nosotros aprender y compartir un poco sobre la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un compromiso de toda la vida. Y es algo que debemos de tomar pues muy en serio. Vivimos, Señor, en una etapa en nuestra cultura, en nuestra comunidad, en la cual nuestros jóvenes se están rehusando a considerar la posibilidad de que la Biblia tiene algo que decirles. La culpa, Señor, es nuestra. Nuestra generación no ha puesto el interés suficiente en aprender la Sagrada Escritura y presentarla y compartirla de tal manera que quienes la escuchen se sientan interesados y apasionados. En tus manos ponemos no solamente nuestra fe, la fe de nuestros jóvenes. Y para que nos des las luces a nosotros de seguir y saber en realidad comunicar lo que son las Sagradas Escrituras, que son la palabra que da vida. En tus manos ponemos nuestras intenciones personales, que ya conoces, y las intenciones del Papa Francisco para la Iglesia Universal en este tiempo de Pascua. Y te ofrecemos nuestra oración todos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si le das clic a la primera filmina, el solo tema que es interpretación bíblica. No estuve de la otra computadora. Chete. Sí. Si te pierdes, me avisas, ¿saben qué? El solo tema, fíjense que es muy importante, muy interesante el tema de la interpretación bíblica. Entre otras cosas, sabemos que en las iglesias protestantes tienen una interpretación muy distinta de lo que significa interpretación bíblica. Si se acuerdan ustedes, la mayoría tomaron su curso de formación para el ministerio cristiano. Entonces, ¿se acuerdan de que en la Reforma Protestante, una de las cosas que hace Martín Lutero es decir que solamente en la Biblia y en ningún otro lado se revela la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hace? Lo que él hace es a un lado tanto el magisterio como la tradición apostólica. Entonces, el magisterio son el Papa y los obispos. Dentro de la tradición católica, ¿cuál es la función del Papa y los obispos? Precisamente porque ellos son gente no solamente preparada, sino que además representan 2000 años de conocimiento y tradición acumulada y estudio acumulado. Esa sabiduría ellos la canalizan para ayudarnos a entender la Sagrada Escritura de manera apropiada. En el caso de los protestantes que surgieron de la reforma de Martín Lutero, como solamente creen en la Sagrada Escritura y niegan la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, significa que cada persona lee la Biblia, le dice al Espíritu Santo, ilumíname, y entonces ese es el proceso a través del cual interpreta la Sagrada Escritura. ¿Cuántos de ustedes utilizan ese proceso para interpretar la Sagrada Escritura? ¿Cuántos les cayeron la pedrada? No levanten la mano si no quieren, ¿verdad? Pero en las caras les vi. Muchas veces pensamos que la Sagrada Escritura simplemente es un breve momento de oración y reflexión. Y pensamos que lo que el Espíritu Santo va a hacer es venir y darnos conocimiento de manera artificial. Esa no es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es llegar y ayudarte a poner las piezas del rompecabezas en el orden correcto, para que al final de ese proceso tú digas, ya entendí, o al menos ya empecé a entender. Pero adquirir las piezas es trabajo que nos toca a nosotros. Entonces, el estudio bíblico en la Iglesia Católica es un proceso bastante serio. Implica diferentes aspectos, pero algo muy importante es empezar
por darnos cuenta que la Sagrada Escritura es, la reconocemos como la palabra de Dios. Pero es la palabra inspirada por Dios. ¿Cómo la entienden los protestantes? Ellos entienden la Biblia, dicen que la Biblia es la palabra, porque no lo dicen con esa palabra, pero es la palabra dictada por Dios. ¿Se acuerdan del dictado cuando iban al kinder y en primero y segundo grado? Que les decían, tararara, punto y guión. Tararara, coma. No sé qué. Pues fíjense, si la Biblia hubiera sido la palabra inspirada por Dios y dictada por Dios, pues Dios tiene muchísimos errores ortográficos. Tiene errores históricos, es machista, es bipolar y un montón de cosas, porque si nosotros leemos la Sagrada Escritura de manera literal, tal como está escrita, en realidad no tiene ni pies ni cabeza. De ahí es de donde surge la necesidad de poderla interpretar. ¿Por qué? Visualicemos esto. Ciertamente la Biblia, esta palabra revelada, es un mensaje revelado por Dios, imagínenselo. Baja del cielo, aunque ya sabemos que Dios no está en el cielo, Dios está en todas partes. Pero bueno, visualicemos, la inspiración divina va bajando del cielo pura, perfecta, plena, y se filtra a través de un ser humano que la pone por escrito. ¿Qué creen que le pasó a la inspiración plena, al mensaje pleno, puro, sin error? Al ser filtrado por un ser humano, inevitablemente va a adquirir imperfecciones humanas. ¿Por qué? Por nuestro lenguaje, por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos que a veces nos engañan, por nuestras circunstancias históricas. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Noten que aquí, y esto es importante, el paso número 1 en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, y es un paso muy importante, a mí me parece, para la buena interpretación bíblica. Y el primer paso, dice, es identificar nuestras limitaciones humanas. Si le estás poniendo esto en el internet, ¿verdad? ¿Lo de transición? Le da de transición porque si no, en el internet no alcanzan a ver esto da de transición para que ellos vean claramente el PowerPoint. ¿Vale? ¿Ya quedó? Acuérdate, la pantalla de la derecha es lo que están viendo en el internet. ¿Sí? ¿Hacemos rápido? No, al revés. Esto es lo que están viendo. No, entonces, Ándale. Ok, entonces fíjense, aquí es algo que tenemos nosotros que darnos cuenta. Esa es la razón por la cual la Sagrada Escritura sí tiene limitaciones humanas, sí tiene errores. ¿Okay? Y eso, si me oyeron protestante me apedrea. Y varios de ustedes seguramente ya me quieren apedrear también. ¿Ah? Pero tenemos que entender que ¿saben? Que la Iglesia Católica entiende muy claramente que en cuanto mensaje teológico, religioso y de moral, la Iglesia no tiene error. La Iglesia, la Biblia. ¿Ok? Pero en cuestiones de ciencias naturales, en cuestiones históricas, en cuestiones culturales, sí tiene error. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Son errores causados o enviados de Dios? No, fueron causados por los seres humanos que lo pusieron por escrito. ¿Okay? Una pregunta. A ver, señoras y señoritas, ¿por qué piensan ustedes que en la historia del Génesis, la que va y toma el mango del árbol del bien y del mal, es Eva? Digo que es un mango porque pues yo por una manzana no pecaba, pero por un mango a lo mejor sí, estaba muy dulce, ¿verdad? Pero bueno, ojo, además fíjense, curioso cómo, y esta es una muy buena limitación. Aquí mi comadre Claudia dijo que era una manzana. ¿Han leído últimamente el texto? Porque nunca dice qué era. Ajá. fruto. A ver, aguas, porque además también una de las cosas que vamos a ver es que hay dos narrativas distintas. En una es mencionado como el fruto prohibido, pero en el otro lado es como el árbol del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal.
Y fíjense, esa es una de las limitaciones humanas. No nos damos cuenta que a veces lo que nosotros tenemos como una sola historia son en realidad 2 o 3 relatos de autores distintos, y uno lo vio de una manera y el otro lo explicó de otra manera. Y nosotros por eso a veces no concuerdan. Y vamos a ver un ejemplo de eso muy claro, ¿no? Pero a ver, volviendo al tema. ¿Por qué es que fue Eva la que en la historia del Génesis, en una de las historias de la creación del Génesis, la caída, es la que inicia el pecado? No, porque Piensen mal y acertarán. porque al ser una mujer, por eso Dios actúa en María para que haya esa redención. Estás adelantando mucho, comadre. Es que ella ya es muy teológica, entonces, muy buen argumento teológico, pero no para esto. Fíjense, en la comunidad judía, en el tiempo del Antiguo Testamento, especialmente incluso ahora, nosotros sabemos el centro de la cultura es el hombre, y el valor que se le da a la mujer es secundario. Una de las razones por las cuales es Eva quien inicia el pecado es porque un hombre sería incapaz de hacer algo malo por sí mismo. ¿Cierto? No es algo que yo creo, y es algo que hoy en día nos damos cuenta que es un error tremendo, pero en el tiempo en el que se escribe, era una sociedad patriarcal, en la cual el hombre era lo importante. Por lo tanto, ¿cómo podría? Porque además Dios es hombre, según la Biblia, ¿verdad? Sabemos que Dios es hombre, ¿cierto? No. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué pensamos que Dios es hombre? Porque en la Biblia le habla con género masculino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él, una vez más, esa es una limitación humana. Nosotros proyectamos en la Biblia y proyectamos en Dios lo que nosotros estamos viviendo y cómo nos asociamos y cómo lo vemos. ¿Okay? Pero en realidad lo que sabemos de Dios, por ejemplo, es que no es ni hombre ni es mujer, sino que es un espíritu puro, pleno y perfecto, donde entre todos los demás atributos de la naturaleza existen toda la masculinidad y la femineidad en armonía perfecta. Entonces no es ni hombre ni es mujer. Porque ser hombre o ser mujer es algo que nos hace más pequeños, más limitados. El ser hombre o ser mujer es algo que nos limita, es una limitación. Y Dios no tiene límites. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos en masculino? Por la época, por un lado. Y eso es una limitación. Ahora, ahorita les voy a hacer un par de preguntas para que vayan monitoreando cómo se van sintiendo. En parte los estoy provocando un poco intencionalmente. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo no sea verdad, ¿okay? O al menos no sea mi opinión profesional. Pero quiero que se vayan monitoreando, porque a veces lo que más está en el camino de una buena interpretación bíblica es cómo nos inquietamos cuando de repente la forma en como yo siempre he pensado tal o cual cosa es cuestionada. ¿Ok? Pero fíjense, esto es bien interesante, porque en Dios es un espíritu puro. Por lo tanto, no es ni hombre ni mujer. Al contrario, en Dios encontramos todos los atributos de un hombre y todos los atributos de una mujer en grado perfecto y en armonía perfecta. Entonces, ¿por qué hablamos en masculino? Porque era una comparación, era una analogía. Así como en el mundo los hombres son todos poderosos, proveedores, creadores y todo eso, por lo tanto Dios debe ser hombre. Limitación humana. ¿Sí? De la misma manera, en todo el Antiguo Testamento estamos constantemente escuchando a Dios que un día está enojado, el otro día más enojado, luego manda el diluvio porque ya no nos aguanta. De repente, en el Nuevo Testamento, con Jesús es un Padre amoroso, misericordioso, pues esa es la definición de bipolar, ¿no?
¿O qué le pasó a Dios? ¿Cambió? A lo mejor cuando tuvo a su hijo Jesús dijo, ah. No, ojo, de lo que sabemos sobre Dios es que es un ser perfecto, desde que no tiene inicio, que no tiene fin. Si Dios cambia, significa que o mejoró o empeoró. Y si mejoró o empeoró, significa que entonces no era tan perfecto como pensamos. Dios no puede cambiar. Porque si Dios cambia, una vez más, significaría que no era tan perfecto como decíamos. O que dejó de ser perfecto. ¿Ya me quieren apedrear o todavía no? Todavía no, tengo que tratar de aguantas. Pero es muy importante, sí, tenemos que darnos cuenta de que esas limitaciones humanas son las que interfieren para que escuchemos el mensaje del autor divino. Estoy diciendo que porque los autores humanos, y fíjense, esto también es interesante, porque para los protestantes no hay más que un solo autor, que es Dios. ¿Okay? Pero la cuestión es que parte de la reforma protestante de Martín Lutero fue, una de las teorías de él era que el ser humano era tan bajo, estaba tan dañado por el pecado original, que nada bueno podía salir de él, del ser humano. Por lo tanto, esa es la razón por la cual él dice que las obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para tratar de ganarnos el cielo o ahorrarnos el purgatorio, ni para nada de eso. Dice, las obras son irrelevantes. La única razón por la que algunos se van a ir al cielo es la fe. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer que valga la pena comparado con la obra de Dios. A diferencia de la enseñanza católica, que dice que no, a través del bautismo, nuestra naturaleza caída es restaurada y por lo tanto Dios valora y quiere nuestra participación y somos co-creadores y somos co-redentores, tenemos algo que contribuir. Entonces, eso es muy, muy importante, porque aquí ciertamente Dios pudiera hacer lo que Él quiere hacer, o lo que ella quiere hacer. ¿Cómo se sintieron? ¿Se incomodaron? Sí, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer sin necesidad de nadie. Sin embargo, es un Dios, es un ser personal que quiere estar en comunión y en relación constante. ¿Okay? Y entonces, y no es nada más como show, no es nada más una imagen, es real. Entonces, sí, la iglesia entiende que el ser humano es co-creador, co-redentor, tenemos algo que contribuir. Entonces, Dios, sabiendo las limitaciones humanas, elige trabajar siempre a través de seres humanos. Con los riesgos que implica. Limitaciones de lenguaje, limitaciones culturales, limitaciones personales incluso. ¿No? Vamos a ver ahorita otro tipo de pasos. Y por supuesto, además sabemos que está el autor divino. Y entre los dos es que la Biblia adquiere esa dimensión perfecta en cuestiones de fe y de moral, ¿cierto? En cuestiones de fe y de moral la Biblia no tiene error. En cuestiones de ciencias naturales, en cuestiones de historia, en cuestiones de lingüística, ¿tiene error la Biblia? Y un montón. En cuestiones humanas, también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Gracias por aguantarse y no estarme aventando cosas todavía. Vamos a hacer, quiero empezar con este pequeño comentario sobre lo que es el secreto. Por cierto, el PowerPoint se los voy a mandar a todos. Bueno, lo voy a poner en el sitio del ministeriocatólico.org para que lo descarguen, ¿ok? Para que no sientan que tienen que estarlo copiando, tomándole fotos. Va a estar en ese sitio de internet para que lo descarguen junto con otros PowerPoints que tengo, que ya están en esa página, para que no sientan que lo tienen que estar copiando la carrera. ¿Okay? Pero, ¿qué es el secreto mesiánico? El secreto, ¿se acuerdan cómo muchas veces reconocían a Jesús y decían que Él era el Mesías? ¿Y qué es lo que decía Jesús inmediatamente a cada uno de ellos? A ver, los que sí van a misa los domingos,
No se lo digan a nadie. Fíjense, es curioso. Constantemente que lo reconocen. Además, es curioso porque en el Evangelio de San Marcos, en todos los evangelios, quien lo reconoce primero no son los apóstoles, no son sus discípulos, son los demonios. Los enemigos son los que lo reconocen. Pero bueno, constantemente, cuando lo reconoce como Mesías, ¿quién les dice Jesús? No se lo digas a nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no decírselo a nadie? Bueno, déjenme hacer esta pregunta. ¿Quién pensaba la gente que era Jesús? Un profeta. ¿Se acuerdan? Literalmente, en un texto, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues uno dice que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, que volvió a la vida, otro que, etc. Ojo, cada quien tiene una idea de quién es Jesús. Desde antes, que apenas lo están empezando a conocer, y ya saben, oh, este es fulanito de tal. Ya le pusieron su etiqueta, lo pusieron en su esquinita del librero, ya está entendido. Ajá. ¿Quién pensaban los discípulos que era Jesús? ¿Quién pensaban los discípulos que era Jesús? Porque el único que declara, que entiende que Jesucristo es el Mesías, es Pedro. Claro, después fue y lo negó, entonces en realidad entendía quién era Jesús. No, fíjense, y ahí, por cierto, ahí está la clave. Una de las razones por las que Jesús no quería que lo identificaran como Mesías es porque ellos ya tenían una idea de lo que el Mesías debería de ser. ¿Quién debería de ser el Mesías según los apóstoles? Ojo, no fue hasta Pentecostés que por fin, les cayó el 20. ¿Ve? Pero todos los 3 años que estuvieron con él, nada más estaban diciendo, ¿entendieron? Sí, señor, sí. Y se los llevaba aparte y todavía les explicaba, ¿ya entendieron con manzanitas? Sí, ya entendimos ahora sí. Pero ojo, para los discípulos, como para toda la gente, para el pueblo judío, el Mesías iba a ser un líder de carácter militar, el cual iba a organizar al pueblo de Israel de tal manera que iban a poderse libertar del imperio romano, y una vez que lograran su independencia, como en los tiempos del rey David, el Mesías iba a convertirse en el rey. Por eso es que sus discípulos están luchando por el poder. Porque piensan, claro que sí, pues nos aguantamos un rato, ¿verdad? Cuando llegue a ser el rey, Señor, ¿a quién vas a poner a tu derecha y a tu izquierda? Ajá. Posiciones de autoridad. ¿Habían ya entendido quién era el Salvador del mundo? Si estaban anticipando, si estaban haciendo planes de, bueno, a ver cómo lo hacemos para que nos dé un buen hueso. ¿Verdad? No han entendido. Ellos ya tenían una etiqueta sobre quién debería de ser el Mesías. Pedro mismo le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a hacer después? Lo niega. Ahora, ojo, fíjense, no solamente estaban luchando por poder, eran traicioneros. Porque siempre, ¿a quién se llevaba aparte? ¿A quién? Bueno, luego cuando, fíjense, esto es interesante porque cuando van y dicen a Jesús, Señor, pues, por cierto, en Marcos es un poco más claro, porque él lo dice sin tapujos, que los discípulos, que los otros 2 discípulos vinieron a decirle a Jesús, oye, queremos pedirte que te sientes a mi hermano a la derecha y a mí a la izquierda. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Haz a Pedro a un lado. Porque a los que se llevaba junto eran a 3, pero los que querían estar a la derecha y a la izquierda eran 2. ¿Y cuál era su solución perfecta? Mira, si nos deshacemos de Pedro,
¿Estaba Pedro en lo correcto? No. ¿Qué entendía Pedro y los demás apóstoles y los discípulos al decir que Jesús era el Mesías? Ellos son la proyección de lo que el pueblo ya quería y esperaba y estaba aferrado a que si Jesús era el Mesías, entonces tenía que conformarse, tenía que comportarse como tal. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, voy a ir a Jerusalén y me van a ejecutar. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Oye, pues si sabes que te van a ejecutar, entonces, ¿qué es lo lógico? No vayas. No entendían qué significaba ser el Mesías. Entonces, la razón por la cual Jesús decía, no se lo digan a nadie, es porque si ustedes no lo han entendido, ¿qué le van ustedes a decir a la demás gente? Mejor que la gente me conozca y que poco a poco, que la gente tenga una mente en blanco para que pueda yo llenarla. En cambio, todos ellos que ya tenían una idea de quién debería ser Jesús, están constantemente tratando de hacer que Jesús encaje y vaya por donde ellos quieren. ¿Por qué? Porque crecieron toda su vida con esa idea. ¿Quién es Jesús para venir a cambiarnos el plan? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Crecemos con una idea de quién es Jesús. Y hay de aquel que venga a decirme que no es así. Toda la vida me he imaginado a Dios como un viejito con barba blanca. ¿Quién es Miguel para venirme a decir que no es ni hombre ni mujer? No. A ver, en mi parroquia en México, en Ciudad Azteca, había una imagen de la Santísima Trinidad, que era el mundo, ¿verdad? Con nubes y todo, y encima una silla, un trono, en la cual estaba un muchacho que era Jesús, ¿verdad? Con barba y todo, y un viejito igualito, nomás con barba blanca, y la palomita, ¿no? Entonces, yo también siempre muchas veces me imaginaba a Dios de esa manera. Pero llega el momento en el cual tenemos nosotros que madurar un poco esa visión, ¿no? Entonces, pero es algo importante. Cambia la chiste. Pero fíjense, ¿cuántas veces se llamó Jesús Mesías a sí mismo? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque ya había un molde. Y él no venía para encajar en el molde. Él venía para romper el molde. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa la Biblia para ustedes? Ajá. Aquí no cambia. ¿Cómo? Aquí no cambia. ¿No cambia? No, ya está. No, Acá. Dale, y aquí está aquí. Y luego N de next. Ok. Entonces, ahora, fíjense. La razón por la que nos incomoda un poco lo que estoy haciendo ahorita, y lo estoy haciendo un poco a propósito, es porque muchas veces la Biblia para nosotros significa certeza en medio de la incertidumbre. Es de lo que me agarro, mi fe es de lo que me agarro cuando todo lo demás no tiene sentido. ¿No? También muchas veces para nosotros, no nos damos cuenta de ello, pero si para mí ese es como este pilar, ¿verdad? El pilar que tenemos aquí en medio del salón. Imagínense que de pronto viene alguien y empieza a darle de martillazos con un marro así grandote. ¿Cómo se sentiría? Empieza así como que, oye, no. Y si ven que le agarra en serio, pues tan violentos nos ponemos, ¿verdad? Oye, ¿qué te pasa? Cálmate. Muchas veces podemos tener esa misma impresión con nuestra fe, ¿no? Y como la hemos desarrollado a lo largo de tantos años, nuestra forma de entender nuestra fe, cuando de repente llega algo que parece tambalearla, nos asusta. Nos asusta. Y entonces, ¿cuál es la respuesta natural en un ser humano cuando algo te asusta? La adrenalina sale y dices, órale. No es la forma, no es el estado mental en el que más procesamos información y entendemos. Es cuando nos ponemos al tú por tú. Muchas veces esa es nuestra actitud. Y saben, se los voy adelantando, uno de los problemas graves que tenemos, y una de las cosas de las que me doy cuenta aquí en la parroquia, es jóvenes.
Jóvenes que están negándose por completo a aceptar la iglesia, la fe, la Biblia, porque cuando le han hecho alguna pregunta a sus padres de algo que no tiene sentido para ellos, se cierran. Y lo que los padres dicen, no, mijo, no, no. ¿Por qué? Porque no. Es una forma de defender nuestra fe, sin saber cómo. Y miren, se los juro, en este semestre tengo 5 casos de 35 jóvenes que tenemos en preconfirmación. 5 han tenido encuentros de esa naturaleza con sus papás, donde le dicen, vengo porque me traes, pero no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que dices. Pero ¿cómo no va a tener sentido, mijo? Si eso me lo enseñó mi abuelita y mi mamá, y mi obligación es pasártelo a ti, te guste o no te guste. Pero no, ellos viven en un mundo completamente distinto, con acceso a información, y nos inquieta porque pues, nos hacen preguntas tan razonables que interiormente estamos, híjole, si estoy equivocado. Eso es lo que nos simbra, ¿no? Ahora, a veces también nosotros vemos como es una colección de historias donde lo sobrenatural somete y trasciende lo natural. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de la Biblia? Invariablemente, ¿qué escucho donde voy a dar clases? Los milagros. Los milagros, es donde parece que existe algo, un poder sobrenatural, ¿no? Y nos fascinan tanto el poder sobrenatural que por eso ¿cuántos millones ganan en Hollywood cada fin de semana que abren una película? 50, 60, 80 millones. ¿Qué es lo que hacen? Nos dan la ilusión de que en realidad hay poderes sobrenaturales y nos llama la atención lo espectacular. Y entonces cuando lo leemos en la Biblia nos enfocamos solamente en la parte de lo espectacular y sobrenatural. E ignoramos que en realidad lo que Dios quiere, una de las razones para que Dios nos dio la Biblia, no es para que digamos, wow, es para darnos armas para vivir nuestra vida normal y natural, pero con una esperanza sobrenatural. Pero nos enfocamos tanto en esa parte de los milagros que a veces los desvirtuamos. Por cierto, ¿cuántos de ustedes dirían que los milagros son la prueba de la divinidad de Jesús? Levanten la mano. Ustedes ya tomaron mis clases. ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Son prueba? Para empezar, no son prueba. Porque para que sea prueba tendría que ser demostrable y no lo podemos demostrar, ¿verdad? Es un testimonio de fe. Pero fíjense, la razón por la cual los milagros no son la prueba de que Jesús es Dios es la siguiente. ¿Qué pasó? Me parece que fue este domingo, el domingo anterior. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Los mandó de 2 en 2 y ellos hicieron muchos milagros. Si los milagros es lo que hacen a Dios ser divino, por lo tanto, los apóstoles también tendrían que ser divinos. Excepto que no lo somos. ¿No? ¡Ojo! No, para que no se inquieten mucho. No estoy diciendo que Jesús no sea Dios. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que nosotros nos enfocamos en la parte equivocada. Los evangelios constantemente nos dicen que Jesús es Dios, pero no al hacer los milagros. ¿Cómo es que los escritores de los evangelios nos dicen que Jesús es Dios? Cuando le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Pero bueno, yo también puedo ir, ¿verdad?, enfrente de algún cojo y decirle, tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete.
¿Y qué creen que va a pasar? Nada. A lo mejor es un par de letradas. Entonces, pero ojo, es el hecho de que Jesús lo dice y luego, acto seguido, algo ocurre. Que por cierto, es una imagen del libro del Génesis. Y Dios dijo, haya luz. Dijo, hubo. Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Y sanó. Imagen del Génesis. Constantemente vemos ese tema. ¿Okay? A nosotros se nos escapa. ¿Por qué? Porque ya en nuestro idioma español, ya tenemos, estos son escritos hechos, unos en hebreo antiguo, unos en arameo, otros en griego, otros en latín, y para que el tiempo que llegan al español, en la Biblia latinoamericana, ya no tienen mucha correlación, pero las palabras que utilizaban en aquel tiempo, las utilizaban cuando querían que te acordaras de algo en el Antiguo Testamento, utilizaban exactamente las mismas palabras, para que tú, consciente o inconscientemente, asociaras lo que estabas escuchando junto con aquello. Como por ejemplo, ¿cómo empieza el libro del Génesis? En el principio. ¿Cómo empieza el libro de San Juan? El Evangelio de San Juan. En el principio. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. ¿Okay? ¿Casualidad? No. San Juan usó intencionalmente esa frase que todo hebreo se la sabía de memoria. Y al empezar a leer el Evangelio de San Juan, consciente o inconscientemente, estaba pensando en la creación. ¿Por qué lo hizo Juan? Para decir, si quieres entender lo que estoy a punto de contarte, primero ve y entiende el texto del Génesis, y entonces vas a estar equipado para entender lo que voy a enseñarte. ¿No? Para San Juan, el Evangelio, la buena nueva de Jesús es la recreación. Es un nuevo comienzo, pero sin diluvio. ¿Okay? Dice, las razones, fíjense, otra de las razones a veces, y es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué significa la Biblia para usted? Pues son las razones por las que sacrifico mis deseos y ambiciones, ya es que promete una vida feliz y eterna después de la muerte. Y luego nos quejamos que los jóvenes no se emocionan si le estamos vendiendo un plan de sufra ahora y goce después. Estamos tergiversando por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fue como nos lo transmitieron a nosotros, muchas veces, ¿no? Otro problema del lenguaje. Fíjense, constantemente hablamos en el Evangelio de San Marcos, escuchamos que San Marcos dice, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios ya está aquí. El punto central del Evangelio de San Marcos es el reino de la predicación del reino de Dios. ¿Ok? Ahora, el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Marcos escribe su evangelio, lo escribe para una comunidad cristiana, pero de origen gentil o pagano, que no sabían, pues no eran judíos, no sabían mucho del Antiguo Testamento y no tenían ciertas costumbres judías. Mateo escribe su evangelio para judíos. Un judío no podía mencionar el nombre de Dios, ni siquiera decir la palabra Dios. Por eso le buscaban otros nombres. Entonces, cuando Mateo escribe su evangelio, iba a poner, como Mateo lo toma de San Marcos, Marcos es el primero que lo escribe, pero Mateo, en lugar de escribir el reino de Dios ya está aquí, ¿qué es lo que puso? Lo cambió a el reino de los cielos. Y entonces yo no sé si a ustedes les haya pasado esto, pero cuando yo era niño y yo iba a misa y escuchaba que el reino de los cielos esto y el reino de los cielos aquello, yo pensé que me estaban describiendo cómo era el cielo. Problema de lenguaje. El problema del lenguaje es de imitación humana o divina. Humana. Una pequeña confusión, problema de traducción. Y entonces pensamos que lo que Jesucristo vino a vendernos es el plan de sufre ahora y goza después.
No, Jesús vino a transformar el mundo. Nuestra misión es transformar. El cielo, ya que le queremos transformar, nada, ya está perfecto. Nuestra misión es transformar el mundo aquí y ahora en algo más parecido al cielo. Por eso es lo que nos modela, ¿no? Entonces, una vez más la pregunta, ¿qué sienten ustedes cuando la Biblia es cuestionada? Como esto es lo que significa para nosotros, nos inquieta. ¿Pasa el chiste? ¿No? Nos inquieta. Entonces, y es algo más o menos normal, hay que acelerar el rollo. Fíjense, muchas de las cosas que tenemos nosotros, que entendemos sobre la Sagrada Escritura, sobre Jesús, al leer, si leemos la Biblia, los evangelios de manera literal, llegamos a imaginarnos que Jesús es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. Perfecto y sin limitaciones. ¿Qué ser humano conocen ustedes que tenga cualquiera de esos atributos? Ninguno. ¿Ok? La Iglesia nos enseña que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre de verdad, normal. Si Jesucristo fuera todo esto, ¿hubiera sido un ser humano normal? Como decían en los peluches. ¿Hubiera sido Jesucristo un niño normal? No. De hecho, la Iglesia nos enseña que lo que no se asume no se redime. Entonces, si Jesús hubiera sido todo esto, lo único que hubiera tenido era un cuerpo pues de mentiritas, como diríamos en México, ¿no? De mentiritas. En realidad no asumió la humanidad, porque ser humano implica tener limitaciones de conocimiento. Ser humano implica aprender cometiendo errores. Ahora sí ya me quieren apedrear, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren aferrarse a la idea de que Jesús, en cuanto ser humano, fue perfecto, léanse el Evangelio apócrifo, el Evangelio de la infancia de Jesús, de Santo Tomás. Tampoco es tan perfecto, pero en esa, ustedes a lo mejor lo han visto en películas, pero si han visto una película donde sacan a Jesús, que está haciendo pajaritos de barro, y luego le sopla y vuelan. Eso está sacado del Evangelio apócrifo de Santo Tomás, de la infancia de Jesús. Apócrifo significa que no es canónico. Canónico significa que entró a la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que no lo dejaron entrar en la Biblia, a ese Evangelio? Porque estaba equivocado, porque no presentaba una buena imagen de Jesús. Y claro, ese Evangelio sí presenta al niño Jesús como que todo lo sabía, todo lo podía, pero no muy perfecto. Porque parecía que cuando estaba en alguna ocasión estaba en un juego, y uno de los niños lo empujó, le hizo trampa, no sé qué cosa, y le dijo, prácticamente lo mató. Ajá, lo mató. Y luego fueron a reclamarle a José, y lo querían echar del pueblo, porque decían, oye, tu hijo es peligroso, ¿qué te pasa? Ajá. Entonces, fíjense, no nos damos cuenta hasta que lo escuchamos y como que suena absurdo, ¿no? Pero entonces imagínense, si Jesucristo fue de verdad perfecto, que todo lo supo desde el principio, no fue humano. No fue humano. Y ojo, la misión principal de Jesucristo no fue la de venir a decirles, véanme, miren, tengo cuerpo humano, pero poderes divinos. ¿Tampoco no les da envidia? No, la misión de Jesucristo era mostrarnos lo que un ser humano, con todas sus limitaciones, pero un ser humano que está en comunión constante con Dios, puede lograr. Esa es la diferencia. Vino a mostrarnos lo que un ser humano, cuando está en comunión con Dios, puede hacer. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos esa parte. Pero bueno, vamos a la siguiente, porque ya voy medio atrasado. En la siguiente dice, la Biblia, dijimos, dictada por Dios. A veces pensamos que es una
colección de historias verídicas que se deben entender tal cual están escritas. Esa no es la Sagrada Escritura. Necesitamos vaciar. Note que si se sienten a lo mejor un poco como inquietos, como estoy diciendo, es porque estoy tratando sí de vaciar lo que sabemos, porque a veces tenemos tantas cosas dentro que no hay espacio para nada nuevo. Chete, la sigue, por favor. Otra pregunta. Big Bang. ¿Todos saben lo que es el Big Bang? Las ciencias naturales y la Biblia. Esta pregunta es la culpable de muchos conflictos entre padres e hijos. Porque los hijos que están creciendo en la escuela, que están viendo fósiles de dinosaurios, que están hablando del proceso de evolución del ser humano, y nosotros llegamos y decimos, no, es Adán y Eva o nada. ¿Y qué dicen ellos? Pues nada, ahí muere. Ajá. Y fíjense, no nos damos cuenta que esa es una manera incorrecta de entender también la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es un libro de ciencias naturales. Y la iglesia es lo suficientemente sabia para darse cuenta de ello. Claro, la iglesia no fue siempre lo suficientemente sabia. ¿Saben ustedes que en el siglo XV cuando la ciencia apenas estaba empezando a desarrollarse, había un científico que se llamaba Copérnico, que él desarrolló una teoría. Decía que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Qué loco, ¿verdad? Porque si leemos la Sagrada Escritura, la Tierra y el jardín del Edén es el centro del universo. Por lo tanto, decía la iglesia incluso en ese tiempo, es imposible. La Biblia dice que es al revés. Y entonces, no a Copérnico, porque él se cuidó, pero a Galileo Galilei, que utilizó esa misma teoría, lo acusaron en la Inquisición y no lo ejecutaron nada más porque él se retractó. Pero es famoso porque decía que al salir de ese juicio, él seguía diciendo, y sin embargo, se muere. ¿Quién tenía razón? Evidentemente, díganme que si se dan cuenta, ¿verdad? Evidentemente la iglesia. Pero ojo, fíjense, aquí las iglesias evangélicas y protestantes hicieron lo contrario. Y de hecho, sobre todo las iglesias evangélicas aquí en Estados Unidos siguen todavía diciendo que la ciencia está completamente equivocada. Y dicen que el universo, que la Tierra, no fue formada en millones de años, sino si uno hace las cuentas de acuerdo a las generaciones que dice la Biblia, son como 5,000 años. Entonces, ¿cómo es que tenemos fósiles de dinosaurios y también de seres humanos de hace 10,000 años, 20,000 años, 50,000 años y más? Nosotros no nos damos, sin saberlo, estamos aferrados a creer la historia de Adán y Eva de manera literal. No nos damos cuenta que la iglesia nos dice que no es así, que no debemos hacer eso. ¿Okay? Ahora, no está diciendo la iglesia que no sea verdad. En esa historia se revelan muchas verdades importantes sobre el ser humano. ¿Okay? Pero nos dice, la Biblia nos revela el qué pasó, pero no cómo pasó. La Iglesia Católica, así como reconoció su error y se dio cuenta que la Biblia no es un libro de ciencias naturales y reconoció que la Tierra gira alrededor del Sol, de la misma manera ahora reconoce que si Dios decidió crear a través de una gran explosión, y si Dios decidió crear a través de un proceso de evolución, es porque debe ser la forma perfecta de crear. ¿Sabían ustedes que el primero que propuso la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico? Híjoles.
Ya se ven inquietos. No se ven muy contentos. Qué bueno que ya pagaron. Bien, eso es algo bueno, ¿ok? Sé que están sintiendo como que estoy agarrando martillazos este puntal, ¿verdad? Que tiene el techo. Sé que dicen, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es porque a veces para tener espacio y que Jesús, que Dios pueda llenar un espacio, primero hay que vaciarlo. ¿Okay? Pero algo muy importante, y esto sí, esto es algo que puede darles un tema, y a veces es parte del problema es la actitud de nosotros como padres o como mayores, que nosotros reconocer que teníamos un error ante nuestros hijos o a nuestros jóvenes. ¿No? ¿Cómo? Un gran reto para todos los adultos de hoy en día es reconocerse que estamos al mismo nivel o a lo mejor más atrasados en ciertos conocimientos que nuestros hijos. Y va a ser una prueba de humildad el decirle a nuestros hijos, ok, mijo, vamos a aprender juntos. ¿Qué es lo que hacemos a cambio? No, a mí me dijeron que era así y así es, y no me cuestionen. Es una verdadera prueba de humildad. ¿Ok? Pásale otra. Ajá. ¿Una pregunta? ¿O comentario? Pregunta. Ok, entonces, es que la evolución, bueno, al menos en mi clase de antropología me enseñaron que los humanos descendieron de, de, ¿cómo se llama? Apes. Ajá. Y luego en mi clase de teología aprendí de evolución teística, evolución teística. Y como que no sé, no. ¿Cómo define la evolución teística? ¿A qué se refiere? Mi maestro dijo que era lo que, o sea, que Dios hizo, o sea, Dios fue el que hizo que la evolución, o sea, pasara. Pero en mi clase de antropología, o sea, nos enseñaron que los humanos descendimos de un mono. Y luego, entonces, eso me confunde con lo de Adán y Eva. Algo que confunde mucho, ¿notan? ¿Verdad? Tenemos a una joven aquí tomando clases de teología en Santo Tomás, por cierto, además en la universidad, así es que no, ya formada, y todavía un poco en ese conflicto, ¿ok? No es fácil de entender, pero ojo, fíjense, para empezar, no descendemos del mono. La teoría de la evolución no dice eso. Esa es una ridiculización de la teoría de la evolución. ¿Okay? La teoría de la evolución no dice que había una changa y de repente dio a luz a un hombre. ¿Ok? No, fue una evolución que fue dándose a lo largo de mucho tiempo. Evidentemente no sabemos en qué momento se da, pero en un momento en específico Dios decide impartir el alma a uno de estos seres, una vez que estaban lo suficientemente desarrollados. ¿En qué momento ocurre? No lo sabemos. ¿Okay? Ahora, ojo, si leen la historia del libro del Génesis y la compararan con la misma secuencia que da la teoría de la evolución, son bastante paralelas. Primero, ¿qué fue lo que creó Dios primero? El universo, el cielo, la tierra y los mares. Luego los vegetales. De los vegetales salieron entonces los peces. De los peces empezaron a haber seres en la tierra. Y de los seres en la tierra, el ser humano, eventualmente, y siempre por intervención divina. ¿Significa que la iglesia acepta 100% y decir, esa fue? No, pero lo que la iglesia sí reconoce es que la evidencia científica no se puede negar. La razón es un don que Dios nos da. Y si bien no nos lleva todo el camino a conocer y reconocer el mundo, es nuestra obligación utilizar la fe hasta donde nos lleve, y de ahí para allá, entonces hace falta para completar la revelación divina y la fe. ¿Okay? Entonces, se sienten inquietos, ¿verdad? ¿No? ¿Tensos? Pues están muy callados.
Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, como 20 tienen los brazos cruzados. Como diciendo, llora. Otros los acaban de cruzar. Ajá. Fíjense. A ver, allá atrás tengo una pregunta. A ver, esa es muy buena pregunta, porque esa es otra de las preguntas que a veces no nos fijamos en lo que nos conviene, en lo que no nos conviene no nos fijamos. Pero una de las primeras preguntas que muchos jóvenes les van a salir es de Adán y Eva, que por cierto, ¿qué significa la palabra Adán? Hombre. Plural. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra Eva? Mujer. ¿Ok? Pero bueno, se supone que de Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Después Caín mata a Abel. Y en el siguiente capítulo, Caín está casado. ¿Con quién se casó? ¿Con su hermana? Incluso si leen esos textos, ahí empieza a hablar en plural de otros pueblos. ¿Ok? Pero ojo, no, a veces ahí es donde nosotros, si nos aferramos, a ver, una cosa es que, notan ustedes que incluso aquí con Jessica, que me hizo esta pregunta, le di una respuesta no completa y total, porque yo mismo no entiendo cómo ocurrió, ¿ok? Pero eso, el hecho de que yo no lo entienda, no debe cerrarme a aceptar que esa es la forma como Dios lo hizo. Al contrario, yo reconozco a Jessica que ella está en ese proceso todavía de tratar de descubrir el cómo. La Biblia nos revela el qué. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Creó el universo de la nada. Creó a cada una de las diferentes especies, pero solo a una especie la creó a su imagen y semejanza, que es el ser humano. Capaz de estar en relación con unos con otros y con Dios. Entonces, ¿entiendo 100% el cómo? No, nadie, ni los científicos, ni los teólogos. Eso es algo que debemos llevar al sagrario, a la oración contemplativa. Hijo, el Señor, ahorita ya pensé que tenía yo todo el rompecabezas bien armado y me lo acaban de tumbar. Espíritu Santo, ayúdame a ponerlo en el orden correcto para que yo pueda ver la imagen. Y va a ocurrir inmediatamente en 5 minutos. Si van 5 minutos a la iglesia, ahí el Señor, el Espíritu Santo les va a reorganizar todas las ideas. No, es labor de toda la vida. Así que les queden 20, 30, 40 años, lo que sea. ¿Okay? Ahora fíjense, hay muchísimas cosas que nos hacen falta. Déjenme decir esto y hacemos un pequeño descanso para que busquen con qué aventarme. Pero dice, nuestras experiencias personales definitorias, tanto las positivas como las negativas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tipo de espiritualidad, con qué tipo de espiritualidad creciste? Fíjense, por ejemplo, cuando yo crecí en el seminario, yo entré a un seminario teresiano, con el padre Abelardo, ¿verdad? Entonces, teresiano de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es maestra de oración contemplativa en silencio. Para ella no hay nada más importante que el silencio. Entonces, fíjense, como yo tengo los últimos 20 años de mi vida o 25 años de mi vida viviendo una espiritualidad de ese tipo, cuando de repente voy a visitar una parroquia donde hay un grupo de carismático cantando, bailando y siendo muy expresivo, el que se inquieta soy yo. Me siento, y no tiene nada, pero noten cómo, simplemente porque yo tuve ese tipo de experiencias, eso me predispone a leer como más importante algunos textos que otros textos. Una obligación mía es darme cuenta de esas limitaciones, ¿no? Muchas veces también me toca, y a lo mejor algunos de ustedes lo han tenido, seguramente tienen familiares que me dicen, y a mí me tocó porque uno de mis hermanos que era mesero en un bar, no de los muy decentitos, ¿verdad?
de los que le iba bien, ¿verdad? Entonces imagínense cómo estaba el lugar. Había no solamente bebidas, también mujeres. Y él nunca, una de las cosas que muy abiertamente le dijo es el hermano mío, pero no creció conmigo y mi otro hermano, somos tres. Pero una de las cosas que él siempre dijo, jamás, no sé si lo siga diciendo todavía, por si me está escuchando, ¿verdad? Pero algo que había dicho antes es, no, yo casarme por la iglesia, yo ir a la iglesia, jamás. ¿Por qué? Mis mejores clientes eran sacerdotes. Una experiencia personal definitoria. Y entonces eso lo cerró. Y fíjense, no solamente eso. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, o cuánta gente en la cultura latina especialmente, bueno, no solamente, no es exclusivo, la ausencia paterna no es exclusiva de los latinos, ¿verdad? También en las culturas afroamericanas se da mucho, pero no sé si a ustedes les pase, pero piensen un poquito. ¿Por qué es que en Latinoamérica tenemos un fervor tan especial y particular por María? Cuando ustedes eran niños y se caían y se raspaban y corrían chillando, ¿a quién iban a buscar? Porque el papá ausente, ya sea por ingrato o porque estaba trabajando, pero estaba ausente. Ojo, incluso eso nos predispone. Y uno de los textos que tengo que vamos a leer en un momentito después del descanso, los va a incomodar también porque es sobre María y sobre la familia de Jesús. Ajá. Pero tenemos todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros leemos un texto, inmediatamente ya vamos a saltar, ¿verdad? A tratar de defender a Jesús o defender a María, ¿verdad? O vamos a actuar de manera distinta simplemente por el tipo de experiencias que hemos tenido. El tipo de actitud cultural hacia la religión y a la espiritualidad es para viejas. No sé ustedes de dónde sean, ¿verdad? Pero yo soy de DF y una de las cosas con las que más me encontré cuando empecé a entrar al seminario es que mis amigos me decían, eso es para viejas, para mujeres. Es una actitud cultural que te cierra, ¿no? Y en mi propia casa, ¿saben que mi papá no nos dejaba ni a mi hermano ni a mí tender la cama o lavar los trastes? Porque ese era trabajo de mi mamá, según él. Luego, mi hermano se casó y se volvió bien mandilón. Y yo nunca me casé y estuve en el seminario, así es que ahora nos pasamos haciendo el trabajo nosotros los dos juntos, ¿no? Imagínense nada más. Pero ese tipo de experiencias también, cuando leemos un pasaje, inmediatamente podemos estar proyectando en el pasaje lo que nosotros queremos que signifique, en lugar de en realidad buscar qué es lo que quiso decir San Marcos, qué es lo que quiso decir Isaías, qué es lo que quiso decir San Pablo. Siguiente, dice, actitudes, nuestras relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia. Ya lo mencioné, como si tenemos una buena relación con nuestro padre, o si necesitamos decirle a mi mamá, mamá, ¿me das permiso? Entonces tenemos más predisposición para ¿cómo se llama? Esa predisposición. Pero bueno, dice, también nuestra personalidad y tipo de conciencia, si somos más introvertidos o extrovertidos, si somos intuitivos o analíticos. No sé si se han dado cuenta, pero yo soy muy analítico. Y a lo mejor ustedes que son intuitivos, ya les estoy cayendo más gordo de lo que estoy, ¿verdad? Pues, son dos formas distintas de percibir la verdad del mensaje, ¿no? También hay quienes somos más receptivos y otros somos más argumentativos. Conciencia, ¿qué significa? ¿A qué me refiero con conciencia laxa o conciencia rigorista? La conciencia laxa, no, Dios es amor y paz. Nada es malo, todo depende, ¿verdad? Nada es bueno, nada es malo, todo depende, nomás pide perdón y ya, ahí muere. Nada es malo, nada es pecado. La conciencia rigorista, todo es pecado. Todo es pecado, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que le daba como definición
de una conciencia rigorista. Dice, es el tipo de personas que se ponen de mal, que se enojan, porque tienen la sospecha que en algún lado alguien está feliz. Siguiente. Pero muchas veces, si nosotros ya tenemos esta conciencia y vamos a ver en lo que hizo Jesús o en lo que dijo Jesús, vamos a estar justificando nuestra forma de pensar. Que por cierto, eso es lo que hace Joel Osteen. Él ya tiene una forma de pensar. La forma de pensar de él y de su iglesia es lo que se llama como el evangelio de la prosperidad. Que si te portas bien con Dios, te va a ir bien económicamente. Vean, si un día que puedan, véanlo en la televisión, constantemente, ¿qué es lo que te dice? Ah, ya viene, el Señor te está aprobando, pero te va a dar una recompensa, ya viene un aumento de sueldo, ya viene una promoción en el trabajo, y ahí viene la canasta también. Curioso. Nunca lo van a escuchar hablar del pecado, del mal. A él no lo van a escuchar incomodando a su audiencia, porque una audiencia incómoda no contribuye. Por eso en la iglesia tenemos problemas económicos. La iglesia católica. Siguiente, la última ya. Nada más para acabar esta sección. Nuestras opiniones y actitudes en lo religioso, en lo espiritual, en lo político, en la vida diaria. Fíjense, un ejemplo. El otro día estaba escuchando a un sacerdote dar una conferencia sobre el Evangelio de San Marcos y estaba hablando del pasaje de la viuda. ¿Se acuerdan del pasaje de la viuda? Están varias personas que con mucho dinero y donan mucho dinero al templo, pero la viuda llega y solamente pone un centavito, pero es todo lo que tiene, ¿no? Y decía el sacerdote lo siguiente, fíjense, San Marcos, cuando nos da eso, nos presenta a un Jesús que está enojado porque el sistema del templo le hizo pensar a esta viuda que para que Dios le sonriera tenía que despojarse de lo único que tenía para comer. Y decía él, y ese es el texto que en las iglesias utilizamos cuando queremos recaudar fondos. Muchas veces, incluso la practicalidad de la vida nos hace tener algo que queremos lograr y entonces vamos a la Biblia y buscamos aquello que justifica lo que ya pensamos. Cuando debe ser al revés. Leer la Biblia y que cambie tu forma de pensar y tu forma de ser, ¿no? Conflictos no resueltos en el trabajo, en la casa, en la cultura. Transferencias de principios y valores y costumbres de nuestro tiempo al tiempo del texto. Lo que es importante para nosotros hoy en día no era importante en aquel entonces. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en el pasaje de cuando Jesús está con los niños? Para empezar, problema de traducción. Cuando habla de los niños, en realidad se utiliza una palabra en griego y en hebreo, en arameo, que significa vulnerable. No niño. No utilizaron la palabra que se decía era para niño. Es una palabra para el que era vulnerable. Pero aparte de eso, en el tiempo de Jesús, los niños eran tan vulnerables a enfermedades, incluso vulnerables porque no valían nada. ¿Por qué? Porque la mortalidad era tan grande que típicamente 6 o 7 de cada 10 niños morían en la infancia. Muchas veces para los padres, y los padres tenían el poder legal de matar a su hijo, al bebé, a un niño, sin consecuencias. ¿Por qué? Porque el papá sí tenía que decidir a quién darle de comer. El que tenía menos problemas de sobrevivir era un niño. ¿Ok? Entonces, la infancia en el tiempo de Jesús no es lo mismo que es la infancia en nuestro tiempo. Entonces, a veces nosotros ya romantizamos la idea del nacimiento de Jesús
Y entonces ponemos nuestro nacimiento en la casa y le ponemos heno perfumado, imágenes de cerámica y unas bien caras, ¿verdad? Con baño de oro y todo eso. Y vamos, ponemos el burrito y el torito y el angelito y la Virgen con una imagen santa, una cara sonriente. Imagínense lo que debió haber sido esa imagen. Dar a luz 100 kilómetros de distancia de tu hogar. Posiblemente la razón por la que se le vino el parto es por haber andado en burro por todo ese tiempo. En un establo, no del siglo XX, donde habían animales, donde había excremento de animales, donde había, es más, el simple hecho de que no se haya muerto el niño Jesús de una infección fue milagro. Pero nosotros, no, pues